¿Soy la mala por terminar 11 años de amistad tras lo que su novio me hizo en mi casa? A veces me pregunto cómo puede construirse algo tan fuerte durante años, y aún así desmoronarse en cuestión de segundos. Mi amistad con Laura era, para mí, un pilar en mi vida. La conocí en la secundaria, cuando yo era esa chica insegura que apenas levantaba la mirada del suelo, y ella apareció como un torbellino de energía, arrastrándome a su mundo de risas, planes improvisados y promesas de amigas para siempre. Éramos inseparables. Ella sabía de mis primeras decepciones amorosas, y yo fui testigo de las suyas. Estuve en la primera fila cuando se graduó, y ella estuvo conmigo en el hospital el día que me operaron de apendicitis. En más de una ocasión nos quedamos hasta la madrugada hablando de nuestros sueños, de lo que seríamos de adultas, convencidas de que nada ni nadie podría romper ese lazo. Con el paso de los años, nuestra amistad se transformó en familia. Mis padres la querían como a una hija más y en su casa yo tenía mi propio lugar en el sofá, como si fuera mía. Había un nivel de confianza que no necesitaba explicación, ella podía entrar en mi casa sin tocar el timbre, y yo podía abrir su refrigerador sin pedir permiso. Esa clase de cosas que se construyen con tiempo, cariño y miles de pequeñas memorias. Pero también había momentos tensos, como en toda relación. A veces ella podía ser impulsiva y testaruda, y yo, demasiado orgullosa para pedir disculpas rápido. Sin embargo, siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos. Teníamos esa fe ciega de que nuestro lazo era más fuerte que cualquier discusión. Por eso, cuando conoció a Daniel, pensé que no sería diferente. Ella me habló de él con la emoción de una adolescente, aunque ya teníamos más de 20 años. Es distinto a los demás, me repetía una y otra vez. Yo solo quería verla feliz, así que la apoyé desde el principio. No lo conocí enseguida. Pasaron meses antes de que lo trajera a una reunión. Y aunque mi primera impresión fue algo incómoda, su mirada era penetrante, como si evaluara cada palabra y gesto, lo dejé pasar. Pensé que era solo timidez o que simplemente yo estaba siendo demasiado desconfiada. La amistad con Laura siempre había tenido prioridad sobre cualquier incomodidad personal. Incluso cuando mis instintos me advertían que había algo extraño en él, preferí callar. Porque eso hacíamos las mejores amigas, confiábamos, incluso a ciegas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que yo había idealizado demasiado nuestra relación. Creía que 11 años de confidencias y lealtad eran suficientes para que ella me conociera de verdad, para que supiera quién era yo y en que podía confiar. Jamás me pasó por la mente que llegaría un día en que se pondría en duda mi palabra. En ese entonces, mi única certeza era que Laura y yo seguiríamos juntas, riendo, apoyándonos, viendo pasar los años sin miedo de perder lo que tanto habíamos cuidado. Y, sin embargo, estaba a punto de descubrir que incluso los vínculos más fuertes pueden quebrarse cuando alguien ajeno se infiltra y envenena la confianza. El día que Laura decidió traer a Daniel a mi casa todavía lo recuerdo con claridad. Yo había preparado café y un par de postres sencillos porque quería que se sintieran bienvenidos. Era la primera vez que lo tendría frente a frente, en un espacio íntimo, sin la multitud de una fiesta o el ruido de un restaurante. Cuando abrió la puerta, Laura entró con esa sonrisa contagiosa que tanto me gustaba, y detrás de ella apareció él, alto, de complexión fuerte, con una expresión seria que parecía no encajar con la calidez del momento. Lo saludé con amabilidad, le ofrecí asiento y traté de hacer que la conversación fluyera. Al principio, todo fue correcto. Contestaba lo necesario, preguntaba poco y se mantenía más pendiente del celular que de lo que hablábamos. Aún así, notaba algo en su manera de mirarme, no era un interés genuino por conocerme, sino una especie de escrutinio incómodo, como si estuviera midiendo cada uno de mis gestos. Me incomodaba, pero lo disimulé. No quería ser descortés con el novio de mi mejor amiga. ¿Y cómo te conociste con Laura? Le pregunté en un intento por romper la rigidez del ambiente. Él sonrió de lado y respondió. Ella me encontró, supongo. Sabe lo que quiere y lo toma. Laura rió como si fuera un comentario encantador, pero a mí me dejó un extraño sabor. Había un tono posesivo en sus palabras, como si ella fuera un objeto que simplemente tomó. Tragué saliva y cambié de tema, fingiendo que no lo había notado. A medida que la tarde avanzaba, su comportamiento se volvió aún más desconcertante. Hacía comentarios sobre mi casa, sobre cómo estaba decorada, pero con un tono extraño, como si estuviera criticando disfrazado de cumplido. Bonito lugar, aunque demasiado pequeño para alguien que vive sola, dijo en un momento, provocando que mi estómago se encogiera. Laura parecía no darse cuenta. Estaba tan embelesada con el que sus ojos no alcanzaban a registrar mis gestos de incomodidad. Y yo, como siempre, callaba. Porque no quería parecer celosa ni mucho menos problemática. Cuando se fueron esa primera vez, cerré la puerta y suspiré con alivio. Me senté en el sofá, sintiendo todavía la tensión en mis hombros. Había algo en ese hombre que me ponía nerviosa, algo que iba más allá de la simple primera impresión. Sin embargo, me convencí de que debía darle una oportunidad.
Quizás solo es serio, me repetí. Después de todo, si Laura lo había elegido, algo bueno debía haber en él. Lo que no imaginaba era que esa incomodidad inicial era apenas la primera grieta en una relación que pronto se llenaría de fracturas irreparables. Daniel no era solo un extraño en mi sala, era la sombra que, poco a poco, se infiltraba en mi vida, y que acabaría poniendo a prueba 11 años de amistad. Era un sábado por la tarde cuando todo sucedió. Laura me había pedido que si podía pasar un rato con Daniel en mi casa porque ella tenía que ir a trabajar unas horas extras. Me sorprendió su petición, pero confié en que no habría problema. Después de todo, era el novio de mi mejor amiga. Acepté con cierta incomodidad. Me repetí que no podía ser tan dramática, que estaba exagerando mis sensaciones respecto a él. Son solo unas horas, pensé mientras ordenaba la sala. Cuando Daniel llegó, traía una bolsa de papas fritas y un refresco. Al principio parecía relajado, incluso amable, como si intentara caerme bien. Encendimos la televisión y nos pusimos a ver una película. Traté de comportarme con naturalidad, pero había algo en su cercanía que me tensaba. No se sentó en el otro sillón, como era lógico, sino a mi lado en el sofá. Me incomodé, pero no quise hacerlo evidente. Crucé los brazos, me acomodé hacia el extremo y mantuve la mirada fija en la pantalla. Sin embargo, a los pocos minutos, noté que sus rodillas rozaban las mías. ¿Sabes?, dijo en un tono bajo. Siempre me pregunté cómo alguien como tú puede estar sola en una casa así. Me quedé helada. No era un comentario cualquiera, sonaba cargado de insinuación. Intenté reír nerviosa y cambiar de tema. No estoy sola, tengo amigos, y Laura está todo el tiempo aquí. Él sonrió, pero esa sonrisa me hizo sentir atrapada. De pronto, colocó su mano sobre la mía. Instintivamente la retiré, pero él insistió, inclinándose hacia mí. No tienes que fingir, susurró. Yo sé lo que quieres. El corazón se me disparó. Me levanté de inmediato, alejándome. Daniel, no. Esto está mal. Eres el novio de mi mejor amiga, y quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Él se levantó también, acercándose con calma, como si no hubiera escuchado nada. Me arrinconó contra la pared, colocando una mano sobre ella para impedirme moverme. El olor de su perfume mezclado con la presión de su cuerpo me hicieron sentir atrapada, vulnerable, impotente. Ella nunca tiene que enterarse, dijo con voz grave. Sería nuestro secreto. Sentí un nudo en la garganta. Quería gritar, pero el miedo me paralizaba. Me tomó del brazo con fuerza, y ese contacto fue suficiente para despertar algo dentro de mí. Con todas mis fuerzas, lo empujé y logré liberarme. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y grité. Lárgate de mi casa ahora. Me miró con rabia contenida, pero finalmente salió, murmurando insultos que preferí no escuchar. Cerré la puerta de un portazo, me dejé caer al suelo y rompí en llanto. Esa era mi casa, mi refugio, y él lo había convertido en una prisión por unos minutos. Sentí un asco profundo, una mezcla de miedo y de rabia. Y en el fondo, una herida aún más dolorosa. ¿Cómo le iba a contar todo esto a Laura sin que pensara que yo intentaba destruir su relación? Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez la escena, deseando que fuera una pesadilla. Pero la marca en mi brazo, roja y sensible, era la prueba de que todo había sido real. Lo primero que pensé fue en Laura. Tenía que contárselo, porque ella merecía saber quién era realmente el hombre con el que estaba. Me aferraba a la idea de que nuestra amistad de 11 años sería más fuerte que cualquier duda. Ella me conocía, sabía que nunca inventaría algo tan serio. La llamé al día siguiente. Mi voz temblaba cuando le pedí que viniera a hablar conmigo a solas. Cuando llegó, la recibí en la sala y cerré la puerta con un peso en el pecho. No sabía por dónde empezar. Laura, dije con dificultad. Necesito contarte algo muy serio sobre Daniel. Sus ojos se abrieron con inquietud. Me escuchaba, al menos eso parecía. Le relaté lo sucedido con detalle, cada palabra, cada gesto. Le dije cómo me había arrinconado, cómo me había tocado y las cosas que me dijo. Cuando terminé, mis manos estaban frías y la garganta seca. Esperaba que me abrazara, que se enfureciera conmigo contra él, que sintiera la misma indignación que me quemaba por dentro. Pero lo que vi en su rostro fue algo muy diferente, incredulidad. ¿Estás segura de lo que dices?, preguntó en voz baja, como si buscara una salida lógica para no creerme. Laura, ¿cómo podría inventar algo así? Es tu novio. ¿Crees que yo me prestaría a arruinar lo que tienes solo porque sí? Le respondí con un nudo en la garganta. Ella se levantó del sofá, cruzó los brazos y empezó a caminar de un lado a otro. Su rostro estaba lleno de tensión. Es que Daniel no es así. Nunca me ha hecho algo parecido. Siempre ha sido un caballero conmigo. ¿No será que malinterpretaste sus intenciones?
Sentí un puñal atravesarme. Después de 11 años, ¿eso era lo que pensaba de mí? ¿Qué había confundido algo tan claro como el miedo que sentía al tenerlo encima? No lo malinterpreté, Laura, dije con firmeza. Me atacó, y no pienso callarlo. Ella me miró con frialdad. Tú sabes que yo te quiero, pero, esto suena demasiado extraño. Él me contó que tú lo mirabas raro desde el primer día, que no lo soportabas. ¿No será que estás exagerando porque no te cae bien? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa era la traición más dolorosa, no que Daniel me hubiera acosado, sino que mi mejor amiga eligiera creerle a él antes que a mí. Me levanté, temblando. Si después de todo lo que vivimos juntas piensas que soy capaz de inventar esto, entonces no me conocías en absoluto. Laura guardó silencio. Y en ese silencio entendí que algo se había roto para siempre. Los días siguientes fueron una agonía. Después de nuestra conversación, Laura salió de mi casa sin despedirse, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Yo me quedé esperando una llamada, un mensaje, algo que me confirmara que había pensado mejor las cosas y que estaba dispuesta a escucharme de verdad. Pero esa llamada nunca llegó. Al contrario, lo único que recibí fue ausencia. Intenté marcarle varias veces, y aunque sonaba, jamás respondió. Le escribí mensajes explicándole una y otra vez lo que había ocurrido, rogándole que no dejara que ese hombre manipulara la situación, que confiara en mí como siempre lo había hecho. Y nada. El tercer día, cuando entré a mis redes sociales, descubrí que me había bloqueado. Mi corazón dio un vuelco. Ver esa notificación fue como sentir un portazo en la cara. No solo me estaba negando su apoyo, sino que me estaba borrando de su vida de la manera más fría posible. Lo peor vino después, cuando una amiga en común me escribió por privado. Oye, ¿qué pasó entre tú y Laura? Me preguntó. Ella anda diciendo que tú quieres destruir su relación porque está celosa de Daniel. Leí ese mensaje varias veces, sin poder creerlo. Mi propia mejor amiga, con la que había compartido media vida, estaba pintándome como una persona mezquina, capaz de inventar una historia así por envidia. La rabia y el dolor se mezclaron dentro de mí. Sentía que todo el peso de la traición me aplastaba. ¿Cómo podía haberme reducido a ese papel en su cabeza? ¿Cómo podía ella preferir proteger la imagen de un hombre al que apenas conocía desde hacía meses, antes que la verdad de alguien que había estado a su lado durante 11 años? Hubo un momento en que estuve tentada a insistir más. A buscarla en persona, a reclamarle cara a cara que abriera los ojos. Pero luego pensé en cómo me había mirado la última vez, con duda, con distancia, con esa frialdad que me dejó helada. Comprendí que insistir solo me desgastaría más, porque quien no quiere escuchar, no escucha. Y en el silencio, descubrí algo doloroso pero revelador, no importaba cuánto hubiera dado yo por nuestra amistad, si ella no estaba dispuesta a creerme en un momento tan grave, entonces esa relación ya no tenía sentido. Pasé noches enteras llorando, preguntándome en qué momento nuestra historia se había desviado hasta terminar en este abismo. Pero entre lágrimas también empecé a comprender que no podía seguir buscando validación en alguien que había decidido darle la espalda a mi verdad. El silencio, al final, era una respuesta. Y aunque me doliera aceptarlo, era la más clara de todas. El día que decidí cortar todo lazo con Laura no fue un momento de impulso. Llegó después de noches enteras dándole vueltas a lo mismo, repasando una y otra vez nuestra historia, mis recuerdos, los buenos y los malos. Me dolía aceptar que aquella amistad que había sido mi refugio durante 11 años ya no existía. Pero más me dolía seguir sosteniendo un lazo que me lastimaba. Comprendí que una amistad verdadera se mide en los momentos difíciles, en esos instantes donde la confianza es la única moneda de cambio. Yo había puesto mi verdad sobre la mesa, desnuda y vulnerable, esperando que ella la abrazara como yo lo habría hecho si fuera al revés. Y en lugar de eso, me dio la espalda. Esa traición me atravesó, pero también me abrió los ojos. Si alguien puede dudar de ti cuando más lo necesitas, entonces no mereces seguir en tu vida. Me senté una tarde frente al espejo, con los ojos aún hinchados de tanto llorar, y dije en voz alta: te elijo a ti. No me refería a nadie más, sino a mí misma. Me elegía a mí, a mi paz, a mi dignidad. Ya no estaba dispuesta a suplicar por un espacio en una amistad donde mi voz no valía nada. Los días posteriores fueron un proceso de duelo. Guardé las fotos, las cartas que nos escribíamos en la secundaria, los pequeños recuerdos que me había regalado en cumpleaños pasados. No los tiré, pero los puse en una caja que guardé en el armario. No quería destruir lo que vivimos, pero tampoco quería tenerlo delante, recordándome constantemente la herida. En medio de ese proceso, descubrí algo sorprendente: otras personas comenzaron a acercarse. Amigos que, al enterarse de lo ocurrido, me ofrecieron apoyo incondicional. Uno de ellos me dijo: no necesitas demostrar nada, nosotros te creemos. Esas palabras fueron un bálsamo. Porque al final lo que más duele de una traición no es perder a alguien, sino sentir que tu verdad fue puesta en duda.
Y encontrar personas que validaban mi experiencia me devolvió fuerzas. ¿Laura? Supe que seguía con Daniel. Incluso escuché rumores de que él controlaba gran parte de su vida, y que ella se estaba alejando de más gente, no solo de mí. Me dolió saberlo, pero ya no era mi responsabilidad abrirle los ojos. Yo había hecho mi parte, y ella había elegido el camino contrario. Hoy, mirando hacia atrás, siento tristeza por lo que se rompió, sí, pero también orgullo. Orgullo de no haberme callado, de haber enfrentado la incomodidad de decir la verdad, aunque me costara una amistad que yo creía indestructible. No, no soy la mala por terminar 11 años de amistad. Soy alguien que se eligió a sí misma cuando nadie más lo hizo. Y en esa elección encontré la paz que tanto necesitaba.